Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Bienvenidos a Curso Bíblico. Estamos con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien nos acompaña en este espacio. Padre, ¿cómo está? Buenos días Yesenia, buenos días a todos los radioyentes. Bienvenidos todos a las ondas de Radio Santa Mónica. Muy bien, Padre Roberto, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema, de esta nueva enseñanza aquí en Curso Bíblico, y vamos a iniciar con esta pregunta: ¿en qué circunstancias escribe Pedro esta carta? Bien, la primera carta de San Pedro es una exhortación a un grupo de iglesias situadas en 5 provincias romanas de Asia Menor. O sea, se dirige, como ven, a varias iglesias, a varias comunidades. Allí, como en otras regiones del imperio, comenzaba a vislumbrarse un horizonte sombrío para las incipientes comunidades cristianas, ¿no? Los creyentes no cuestionaban las estructuras sociales o políticas de su tiempo, pero habían introducido un estilo de vida nuevo que los hacía vivir como extranjeros, entre comillas, en su propio ambiente, porque los hostigaban demasiado. Esta forma de vida diferente no tardó en hacerse sospechosa, y la reacción de la sociedad pagana tampoco se hizo esperar. El simple hecho de ser cristiano se convirtió prácticamente en un delito sancionado, con la calumnia, el desprecio y la hostilidad más o menos abierta, ¿no?, hacia estos primeros cristianos. En tales circunstancias, el apóstol Pedro escribió esta carta desde Roma, quizá poco antes de la persecución de Nerón. Lo hizo con el fin de alentar a los cristianos a profundizar cada vez más su compromiso bautismal, abandonando definitivamente las malas costumbres y desmintiendo con el testimonio de su conducta las calumnias de los paganos. De allí que la preocupación central de la carta sea el comportamiento cristiano, no solo dentro de la comunidad eclesial, sino también en relación con el mundo exterior. Las repetidas alusiones que hace Pedro aquí en la carta al bautismo hacen pensar que Pedro, al escribir su exhortación, se inspiró en la catequesis y en la liturgia bautismal de la Iglesia primitiva. Además, su enseñanza presenta muchos puntos de contacto con la doctrina de San Pablo. Este hecho es perfectamente explicable, ya que Silvano o Silas, compañero antiguo del apóstol de los paganos Pablo, debió prestarle una amplia colaboración en la redacción de esta carta, ¿no? Estuvo cerca de Pedro o del discípulo que la escribió y estaba cerca. Entonces hay algunos tonos especialmente de las enseñanzas principales de esta carta muy similares a las de San Pablo. Muy bien, Padre. ¿Cuál es el autor y los destinatarios de esta carta de San Pedro? Bien, aunque el hombre que encabeza la carta sea Pedro, el apóstol del Señor, no es seguro que el jefe de los apóstoles sea su verdadero autor. No es seguro, o sea, tenemos todavía la certeza. El griego fluido y la nula referencia a palabras o acciones de Cristo indican, entre otras razones, que el redactor de la carta pudo ser más bien
algún cristiano anónimo de la segunda generación, o sea que no conoció, no fue testigo de Jesucristo y de los primeros apóstoles, ¿no? De segunda generación, posterior, pero discípulo de Pedro. Incluso al nombrar a Silvano, como hemos dicho antes, como su secretario, que también había sido colaborador con Pablo, manifiesta el interés por compaginar la tradición de Petrina de Pedro con la Paulina de Pablo. Pues Silvano fue, como he dicho antes, también colaborador de Pablo, ha sido colaborador de los dos. De no considerar al apóstol Pedro como un autor directo de la carta, habría que pensar en un discípulo suyo que tal vez en la década de los 70, y por lo tanto no muchos años después de la muerte del mismo Pedro, escribe a las comunidades cristianas del Asia Menor, como hemos dicho antes, para animarles y fortalecerles en su fe. En cualquier caso, el trasfondo del escrito deja entrever unas comunidades socialmente humildes, asentadas en zonas rurales, que precisan fortalecer ante todo la solidaridad fraternal. A pesar de algunos detalles en contra, la estructura, el vocabulario y el contenido de este escrito siguen favoreciendo su consideración tradicional como carta, ¿no? No simplemente es una homilía, sino que es carta, pero una carta circular escrita para ser leída públicamente en distintas asambleas de distintos lugares, asambleas litúrgicas me refiero. Así se comprenden mejor sus notorios rasgos catequéticos y litúrgicos y los abundantes motivos bautismales de la misma. Padre, continuamos con ese mensaje. ¿Qué mensaje nos deja esta primera carta de San Pedro? Pues según lo dicho anteriormente, tiene que ser y es pues un mensaje de aliento, ¿no?, a estas comunidades en problemas. La pasión de Cristo destaca como tema central en toda esta obra. Pasión que no desemboca simplemente en la muerte, sino en la vida nueva, ¿no? La muerte de Cristo, la pasión de Cristo termina en resurrección, termina en vida nueva, y ese es el mensaje central. Y nuestra muerte también igual, no es el final, nuestra muerte es el paso a vida nueva también. Esa es la esperanza que tenemos y nos tiene que llenar de alegría. Mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa, todo cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que lo conduzca a la salvación. Y la salvación es vida eterna, como sabemos, es vida, no es muerte. A la vez, los sufrimientos de Cristo se convertirán en motivo y fuerza para proclamar valientemente el mensaje que nos salva a todos, ¿no? Entonces, por ahí ese es el punto central. Claro, hay después dos puntos también importantes en esta enseñanza que nos llevan a lo mismo. Primero es el renacimiento bautismal. Habla mucho Pedro de el bautismo. La idea central para la vida eterna, para el camino, donde nacemos para llegar a la vida eterna, es el bautismo siempre. Por eso la idea central de esta primera parte de la carta es la regeneración espiritual realizada por el bautismo. El bautismo nos regenera, nos revitaliza, nos reviste de Jesucristo. Los cristianos hemos renacido a una nueva y gozosa esperanza que no es el fruto de la imaginación o de los esfuerzos humanos, sino un don gratuito que Dios concede por medio de Jesucristo, ¿no?, que es el Cordero inmolado y resucitado. Así llegamos a ser los destinatarios de la salvación anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento, la que alcanzará su plenitud cuando el Señor se manifieste al fin de los tiempos. El apóstol invita a bendecir a Dios por esta buena noticia, capaz de alegrarnos en medio de todos los sufrimientos y contrariedades
que nos da esta vida presente. Pero mientras aguardamos la consumación de nuestra esperanza, debemos vivir, es lo que nos dice Pedro, ¿no? Debemos vivir santamente. Es lo que corresponde a los que fuimos llamados por Dios, que es a la santidad misma. Todos estamos llamados a la santidad, a ser santos, todos, sin excepción. Y la santidad es la vida eterna, vida para siempre. Entonces, esto exige una manera especial que nos amemos fraternalmente, con un corazón puro y libre de toda maldad. Tanto más cuanto que al renacer espiritualmente, el cristiano se ha convertido en miembro del nuevo pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal fundado sobre Jesucristo. Y a ese pueblo, que es la Iglesia a la que pertenecemos, pasaron todos los privilegios y todas las responsabilidades del pueblo de la antigua alianza. Todo lo que se había prometido y todas las responsabilidades de la antigua alianza pasan a la nueva alianza que se lleva a cabo precisamente por el bautismo dentro de la Iglesia. Ese es el tema, así vamos a decir, también importante de la primera parte de la carta. Y la segunda parte de la carta tiene otro tema importante, es el testimonio de vida, que los que asumimos esta responsabilidad del bautismo hacia una vida nueva, pues tenemos que dar ante el mundo, ¿no? El testimonio del buen cristiano ante el mundo, la esperanza a la que hemos renacido espiritualmente, lejos de confundirse con una actitud resignada y pasiva, debe convertirse en el motor de un nuevo estilo de vida. Este es el tema de la segunda parte de la carta. Por más que los cristianos sean gente de paso o extranjeros en este mundo, no por eso deben apartarse de él. Al contrario, su esperanza los hace responsables de insertarse en las estructuras terrenas, guardando siempre una actitud sanamente crítica con respecto a ellas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, vamos hacia otro mundo distinto. Incluso frente a la hostilidad abierta y solapada de este mundo pagano que rodea al cristianismo, no cabe la agresividad como venganza, sino el testimonio del comportamiento cristiano. Debemos responder a los ataques y a las persecuciones con testimonio de vida. Esta esperanza tiene que resplandecer sobre todo en medio de las persecuciones. Así lo recuerda Pedro a los creyentes de la iglesia primitiva, y su advertencia nunca pierde actualidad. En lugar de sorprenderse, el cristiano debe recibir las persecuciones como una gracia. Persecuciones o problemas y demás que siempre se nos presentan, tribulaciones. Y también como un motivo de gozo. Porque ese es el medio que utilizó Jesucristo, sufrimiento, para alcanzar la vida. Pues igual nosotros también. Y lo tenemos que asumir con gozo. ¿Acaso no nos dice el Señor en el Sermón de la Montaña: felices los que son perseguidos por practicar la justicia? Felices los perseguidos, felices los perseguidos por todos los motivos que sea. Las persecuciones nos ofrecen una incomparable oportunidad de dar razón de nuestra esperanza con firmeza y serenidad. Porque Cristo, decimos, dice la carta también, siendo pobre, siendo justo, Él se ofreció por los y padeció y sufrió por los injustos. Es natural que los creyentes en Él compartamos también su misma suerte, ¿no? Muy bien, Padre. Padre, compártenos también esa exhortación en cuanto a esta carta, a esta primera carta de San Pedro. Bien, pues para terminar ya con esta carta, hay al final una breve exhortación que va dirigida de forma especial, ya no tanto a los cristianos en general. Bueno, parte sí, pero más que todo comienza con los pastores, con los líderes que han ido colocando los apóstoles en las distintas iglesias. La última parte de la carta, que es esta última exhortación, se refiere a las relaciones entre los miembros de la comunidad, pero todos, ¿no? Los dirigentes, los pastores, o sea,
los obispos, sacerdotes y demás, con el resto, la relación y la buena comunicación que tiene que haber entre todos. A los que tienen la misión de presidir principalmente. Pedro les exhorta seriamente cómo debe ser su comportamiento de un pastor, un dirigente que preside la comunidad o la asamblea. Por eso el apóstol los previene especialmente contra todo abuso de autoridad. La autoridad no es para abusar de ella y sobre todo en provecho propio, ¿no? La autoridad es un servicio hacia los demás, no es un servirse a sí mismo. Y esto vale para las autoridades religiosas, pero también vale para las autoridades civiles y políticas, para todo tipo de autoridad. Toda autoridad está al servicio del pueblo, de la comunidad, de la institución a la cual está presidiendo. A los fieles, a su vez, también los llama Pedro a respetar a los pastores, a respetar a la autoridad y a comportarse humildemente entre sí, entre fieles, entre hermanos y también, sobre todo, delante de Dios, ¿no? Y para todos vale esta exhortación a perseverar firmemente en la fe. Todos, pastores, dirigentes, fieles, recién convertidos, todos tenemos que tratar de perseverar firmemente en nuestra fe. La enseñanza que nos da en la segunda carta de San Pedro, y cuáles son esas circunstancias de esta segunda carta, Padre Roberto. Bien, pues en esta segunda carta de San Pedro fue escrita bastante tiempo después de la primera, no son seguiditas, ¿no? No es primera parte y segunda parte, sino es una carta que se escribe bastante tiempo después, y también probablemente quien la escribió fue un discípulo de Pedro, ¿no? Un discípulo, y al estilo, vamos a decir, como si fuera un testamento espiritual atribuido al mismo, a Pedro, ¿no? Como si fuera el testamento de Pedro, pero el discípulo es el que lo escribe, lo habría escuchado de él seguramente, se lo habría recomendado, y él está cumpliendo con esta misión de transcribir esta especie de testamento de Pedro. Sus destinatarios, a quien van dirigida esta carta, están indicados de una manera muy vaga, casi, pues, me imagino que será también para la comunidad cristiana en general, no tiene destinatarios específicos o definitivos, ¿no? El autor comienza por recordar el sentido de la vocación cristiana. ¿Qué sentido tiene nuestra vocación cristiana? Como príncipe de la naturaleza divina, el discípulo de Cristo está llamado a vivir santamente, en conformidad con la palabra apostólica y profética. Está llamado a ser santo. El discípulo de Jesús está llamado a la santidad. Sean santos, lo dice como su Padre Celestial es santo. Y Pedro también recuerda esa frase, ¿no? De que seamos santos y que vivamos nuestra vocación a la que hemos sido llamados, ¿no? Vivir con responsabilidad esa vocación, ¿no? Entonces estamos llamados a ser santos y a vivir cada uno nuestra vocación en conformidad siempre con la palabra apostólica y profética, la palabra de enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de los profetas. Y ahí está toda la Biblia casi resumida, ¿no? Enseñanza de los profetas, enseñanza de los apóstoles, pero el centro es Jesús, la enseñanza de Jesús. En esa palabra inspirada por el Espíritu Santo se funda, en efecto, la predicación cristiana. Toda predicación cristiana se fundamenta, vamos a decir así, en que es profética y que es apostólica y que es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces tiene sentido y es auténtica y es verdad, porque viene del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que siempre está en cada profeta, en cada apóstol, en el mismo Jesús, en todos. Por lo tanto, ese es el fundamento principal. A continuación, después en la carta, lanza una dura invectiva contra los falsos maestros espirituales que corrompen la fe y las costumbres de la comunidad, y los amenaza, valientemente Pedro los amenaza
con castigos que recayeron sobre como los ángeles rebeldes, ¿no? El demonio que se rebeló contra Dios y fue expulsado del paraíso y es el castigo que recibió y los para siempre. Y sobre los grandes pecadores también del Antiguo Testamento, pues hay citas en que los grandes pecadores que se destacaron por su maldad, pues, fueron también severamente, vamos a decir, castigados. No es que sea castigo de Dios, se recibieron lo que se merecían, de acuerdo a nuestras obras. Todos vamos a recibir lo que merecemos. Si nos portamos mal, vamos a merecer el castigo, ¿no? Le damos castigo, pero es autocastigo, porque nos autocastigamos nosotros mismos. Dios no castiga nunca, pero sí, de acuerdo a nuestro comportamiento, pues Él va a tratarnos al final, ¿no? Bien, toda esta parte reproduce casi textualmente casi la carta de Judas, es muy parecido a la carta de Judas, que trataremos más adelante. Y al igual que esta, se inspira en las tradiciones apocalípticas tan difundidas en el judaísmo en esa época, porque de esa época, un poquito más tarde, va a ser también el libro del Apocalipsis y demás. También hay algo aquí en esta carta de Pedro, ¿no? De este estilo apocalíptico y demás. Finalmente, el autor previene contra el escepticismo de algunos frente al retraso de la venida del Señor. Pasó también con Pablo en alguna de las cartas. Estos cristianos, más que todo de la segunda generación, pues están impacientes, porque claro, Jesucristo dijo, yo vengo, voy a volver, ¿no? Y los apóstoles predicaron también la segunda venida de Cristo y que tenemos que estar preparados siempre, vigilantes, porque cuando menos pensemos viene de nuevo Jesucristo. Y bueno, pues estaban nerviosos, estaban preocupados y demás, porque como que tardaba esa venida segunda de Jesús, del Señor, ¿no? Este supuesto retraso solo se debe a su paciencia misericordiosa de Jesucristo, ¿no? Nos enseña la paciencia, hay que tener paciencia y calma y saber aguantar, esperar la esperanza. Cuando Dios quiera que llegue, llegará. Y quiere dar a todos el tiempo necesario para convertirse. Nuestra vida es un regalo de Dios y una oportunidad para ir poco a poco mejorando y mejorando y mejorando. Y cuantos más días nos dé Dios de vida, cuanto más años nos dé Dios de vida, todos son oportunidades que Dios nos da para que mejoremos, para que perfeccionemos nuestra conducta, nuestro comportamiento y logremos lo que hemos dicho antes, logremos la santidad, logremos ser santos. A lo mejor después sacamos la excusa, es que no me diste tiempo, me diste pocos años y me tenías que haber dado más años para más oportunidades. No, Dios nos da infinidad de oportunidades, pero tenemos que aprovecharlas desde el principio, ¿no? No tenemos que descuidarnos. Su venida es cierta, que va a venir es cierto. Y aunque no se pueda precisar el momento, eso ya lo dijo bien claro él, el momento no lo sabe nadie, solamente Dios. Ni yo lo sé, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que estén preparados porque no sabemos el momento. Nada tiene que hacernos dudar de que va a venir el Señor, nada. Tener esa esperanza firme. Al contrario, debemos adelantarla, entre comillas, con nuestra vida santa. Si llevamos una vida santa, una vida correcta, no nos importa que llegue antes o después. Ya estamos preparados, pues que venga cuando Dios quiera y ya está. Y así mientras aguardamos un cielo nuevo, una tierra nueva, que es lo que nos dice en el capítulo 3. Estamos aguardando un cielo nuevo, una vida nueva en el cielo, una tierra nueva que se transforma, donde habitará siempre la justicia, la perfección, la felicidad total. Entonces, un poquito eso es lo que quiere expresarnos Pedro en esa segunda carta. Vamos a hablar, Padre, cuál sería el autor y el destinatario de esta carta, de esta segunda carta de San Pedro. Algo hemos dicho ya en el comienzo. La investigación bíblica ha descubierto que la segunda carta de Pedro está muy relacionada
con la carta de Judas, muy relacionada. Estos datos y las diferencias tanto doctrinales como literarias entre las dos cartas atribuidas a San Pedro hacen muy difícil, por no decir imposible, pensar en un mismo autor e idénticos destinatarios, ¿no? En la primera y la segunda me estoy refiriendo. Lo más probable es que el autor sea un cristiano perteneciente a la tradición petrina, o sea, de discípulo de Pedro, ¿no? Seguidor de Pedro, que en los últimos años ya del siglo I, hacia el 90 y tantos por ahí, escribe a comunidades cristianas preocupadas, por lo que hemos dicho antes, por dos motivos: la tardanza en el regreso glorioso del Señor, tardanza para ellos, y también ante las doctrinas engañosas que enseñaban algunos falsos maestros en la comunidad. También en alguna carta de San Pablo habíamos dicho que a estas comunidades a las que se dirigía San Pablo, que él había evangelizado, habían ido falsos apóstoles, sobre todo de Jerusalén, falsos apóstoles judaizantes, o sea, más bien judíos, y que estaban pues confundiendo a las comunidades cristianas, y por eso también Pablo escribe para fortalecerlos en la fe y no dejarse engañar. ¿Cuántas veces hemos leído pues en Pablo y en otros: cuídense de los falsos profetas? También Pedro lo dice, cuídense de los falsos profetas, ¿no? Falsos apóstoles, Entonces, ante esto, esa es la razón por la que se escribe esta carta de segunda de San Pedro. Muy bien, padre. ¿Esta carta de San Pedro es una carta o se considera un testamento? ¿Y cuál sería esa estructura también? Claro, el estilo literario que se caracteriza por un correcto uso del griego y un dominio en la combinación de distintos géneros: exposición, exhortación, controversia, etcétera, ¿no? Entonces, si a estos elementos se le añade un tono solemne, el resultado se acerca mucho a una carta testamento donde se recogen las últimas recomendaciones del autor, o sea, de Pedro, para proteger a la comunidad, aunque la haya escrito un discípulo, ¿no? Pero bueno, trata de expresar a la comunidad los últimos deseos y las últimas recomendaciones que Pedro, seguramente pues esperando ya su martirio allá en Roma, transmitió a sus discípulos, y entonces uno de estos discípulos es el que lo ha escrito en esta carta, y una especie sí de testamento, no testamento como hacemos nosotros de repartición de cosas y de herencias, ¿no? Sino un testamento de últimas recomendaciones, consejos, orientaciones y demás de Pedro, ¿no? La carta, aunque muy breve, está elaborada con gran maestría, ¿no? Y presenta una estructura concéntrica. Comienza con un saludo, que es los dos primeros versículos, un saludo en nombre de Pedro, pero o en nombre de él si lo ha escrito un discípulo. Después lo que sigue, los siguientes 8 versículos hasta el 11, es una exhortación a consolidar la vocación recibida. Hemos recibido todos una vocación y tenemos que ser fieles a esa vocación y consolidarla, la vocación a la vida cristiana especialmente, pero también las vocaciones específicas como a la vida religiosa, la vida consagrada, la vida matrimonial. Eso pues a cada uno tiene que acomodarlo a su propia vocación, a lo que están viviendo. Y esa vocación, toda vocación es para consolidarla, todos los días de la vida hasta el final, ¿no? Entonces, de eso trata pues también los primeros versículos, ¿no? Y los siguientes versículos, el final ya del capítulo primero hasta el versículo 21, es un recuerdo de la enseñanza de Cristo y de los profetas.
lo que hemos recibido del mismo Cristo, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, y lo une con las enseñanzas recibidas del Antiguo Testamento por los profetas, todo se fusiona y es importante tenerlo presente. Tanto lo que dijeron los profetas como lo que nos ha dicho Jesucristo son fundamentos indispensables para vivir cada uno nuestra vocación. Después, en el capítulo 2, es una polémica contra los falsos maestros. Lo que hemos dicho antes, falsos apóstoles o falsos maestros. Entonces, Pedro como que les ataca un poquito, les da un poco duro y invita a la comunidad a que no se dejen engañar por ellos. El capítulo 3, son los primeros 10 versículos, habla Pedro, del día del Señor, del día del Señor, según los mismos apóstoles y profetas, que anuncian el día del Señor, ya llega el Señor. El día del Señor es todo, ¿no? Todo. Pero hablando específicamente del día de la última venida del Señor. Y pues, que estén tranquilos, que ya llegará, que va a llegar con toda seguridad, pero que no sabemos cuándo, ¿no? Y termina pues con el mismo capítulo 3, los versículos finales, 5 versículos finales, es una exhortación a llevar todos una vida santa. Nos invita a la santidad, una vida santa, una vida en orden. Coincide con lo anterior, que vivamos de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados, y eso es una vida santa. Estamos llamados todos a ser santos, y la vocación es a llevar una vida cristiana santa, ¿no? Para ser también nosotros santos y llegar a la perfección y a la felicidad. Y la carta termina con los últimos 2 versículos de este capítulo 3. Tiene 3 capítulos nada más, pero los últimos versículos es una pequeña conclusión de todas las enseñanzas de Pedro hacia los cristianos, a cada uno de nosotros. Sería también, Padre, la enseñanza que nos deja en esta carta, la misma enseñanza que la primera carta de San Pedro. No exactamente o específicamente las mismas enseñanzas, pero claro, todas las cartas en definitiva tienen una enseñanza general que es la misma, claro, que tenemos que seguir fieles a Jesucristo, que el centro de todo es Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que la enseñanza que nos invita Pedro en esta segunda carta es cuidar y proteger el tesoro de la auténtica fe. ¿En quién? En Jesucristo. O sea, siempre el centro es Jesucristo. Y nuestra fe es hacia Jesucristo. Creer en Él. Ese es el fundamento de nuestra vida cristiana. Y eso tenemos que cuidarlo y protegerlo como si fuera un tesoro, en nuestra fe. La fe es lo que nos identifica, ¿no? Y eso lo tenemos en los primeros versículos. Y el verdadero conocimiento de Jesucristo. La fe en Jesucristo y conocer a Jesucristo. Creemos en Él, pero que lo conocemos y lo entendemos, que conocemos su palabra, que conocemos su mensaje, que entendemos su mensaje. Por eso, qué importante es leer la Biblia, pero como si fuera estudio, no como una lectura de distracción o una lectura así para pasar el rato, sino como estudio. De la lectura de la Biblia tenemos que ir aprendiendo. A veces leemos una novela, la leemos para distraernos, no hay ninguna enseñanza, y no leemos para aprender o para estudiar, sino como entretenimiento, ¿no? Distracción. No, esta carta no. La fe nos tiene que llevar a conocimiento de Jesús. Por eso, el primer mandamiento de la ley de Dios, vamos a decir así, no comienza con amar a Dios sobre todas las cosas. Preguntamos a cualquier niño o a cualquier mayor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues no, señor. Sí es amar a Dios, pero en 3 partes. Primero, escucha, que es leer. Escuchar, leer la Biblia. Primero escucha a Dios que te habla. ¿Para qué? Para que lo conozcas. Y así lo conocemos. Y cuando lo conocemos lo podemos amar.
Es que no podemos amar a una persona que no conocemos. Sí. No podemos amar a Dios si no lo conocemos. Entonces la fe es importante, pero la fe tiene que ir acompañada de conocimiento de lo que creemos. Eso que creemos lo tenemos que conocer, lo tenemos que aprender, lo tenemos que experimentar también en la vida práctica. Entonces, por eso, la enseñanza aquí es doble. Es conservar y cuidar y proteger nuestra fe en Dios, en Jesucristo, y después conocerlo, leer el Evangelio para conocer a Jesús, leer la Biblia, que es el escucha. Cuando leo o me lee alguien, estoy escuchando que Dios me está hablando, y así lo voy a conocer más. Entonces ese conocimiento es fundamental para poderlo amar. No podemos amar a quien no conocemos. Entonces el primer mandamiento se fundamenta en estos dos prolegómenos, ¿no? Primero escuchar para conocer, y entonces sí, el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, etcétera. Toda esta es la gran tarea encomendada por Pedro a la comunidad. Les encomienda esto, fortalecer la fe, pero conocer, o sea, a estar atentos a las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los profetas, sobre todo de Jesucristo, a lo que nos dice por medio de su palabra, la palabra de Dios. No se puede desfallecer ante las falsas doctrinas, porque las falsas doctrinas que amenazan a la Iglesia, a la comunidad, la van debilitando y van confundiendo. La falsa doctrina confunde, y al confundir ya no sabemos ni en quién tenemos que creer, ni a quién conocemos, no llegamos a conocer a nadie, porque la falsedad es la mentira, y la mentira no nos lleva nunca a nada. Lo que nos va a llegar a conocer a Dios, el verdadero Dios, y saber qué es lo que tenemos que hacer como respuesta a ese amor de Dios, pues eso es la verdadera sabiduría. Tenemos que adquirir esa sabiduría y lo hacemos leyendo, estudiando. No se olviden de eso. No lean como distracción, como entretenimiento, como pasatiempo. Leer, estudiar. Entonces, en las Biblias católicas buenas, ustedes saben muy bien que hay muchos comentarios. Todo libro de la Biblia tiene una introducción de una página o dos o tres, las que tengan, y ahí te explica el sentido de todo el libro, y así cuando lo leemos lo vamos a entender mejor y vamos a comprender qué nos quiere decir Dios en esas frases, en ese libro, y cómo por medio de eso vamos a ir conociendo más y más a Dios. Hay notas marginales abajo de la página, notitas, ¿no? Hay que saberlas leer también. Hay frases que no entendemos bien y abajo nos las explican. Entonces, las Biblias católicas tienen mucho comentario que no es palabra de Dios, son palabras de los teólogos que han estudiado para explicarnos la palabra de Dios, ¿no? Para entender y así aprender mejor la palabra de Dios. Hay ayuditas, las introducciones y las notas marginales de abajo son como ayuditas para poder entender mejor. Eso lo han hecho los grandes teólogos que han estudiado a profundidad la palabra de la Biblia, ¿no? Es preciso vivir, por lo tanto, en fidelidad, siempre fieles a la palabra revelada por Dios, fieles a esa palabra que Dios nos revela, ¿no? Y esperando la llegada del Señor con paciencia, con calma, con una conducta moral auténtica, irreprochable, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar mucho. No que si llega el Señor, no, si llega, tranquilo, ya llegará, pero vive tu vida bien. Tú vive tu vida bien, vive tu vida ordenada y verás cómo no te vas a preocupar. Algunos dicen que tienen mucho miedo a la muerte. Por algo será. Si tienen mucho miedo a la muerte, por algo será. Algo temen, algo temen, porque sabemos que en la muerte nos vamos a confrontar con Dios. Y ahí no va a haber engaños. Ahí tenemos que presentarnos ante Dios tal como somos y tal como hemos vivido. Y de eso nos va a pedir cuentas Dios. Y muchos tienen miedo porque su conducta no es correcta y dicen, ay, Dios me va a dar palo. Dios no me va a probar porque me he portado mal, porque llevo una vida desordenada. Entonces, sí, el que lleva una vida desordenada tiene que tener miedo.
tiene que tener miedo porque ¿qué pasará después, ¿no? Pero si llevamos una vida correcta, una vida ordenada, fieles siempre a la vocación a la que hemos sido llamados por Dios, y firmes en la fe, y hemos llegado a conocer bien a Dios y a Jesús, y llevamos una vida en coherencia, no hay que tener miedo. El niño que ha estudiado bien la lección y se la sabe, ¿acaso tiene miedo al examen? Va feliz al examen y contesta bien y saca un 20, ¿eh? Ciertamente porque está bien preparado, se ha preparado bien. El alumno que no se ha preparado, que no ha estudiado nada, y entonces llega a examen, empieza a temblar porque no se ha preparado para el examen. Pues igual que le pasa a los niños, a los jóvenes en los colegios, en las escuelas, igual nos pasa a nosotros. Si no estamos bien preparados, temblamos de miedo, ¿eh? Pero si estamos bien preparados, les aseguro que no van a tener miedo, y no tenemos que tener miedo. Así que, esto lo dice la carta de Pedro, pero también lo dicen las demás muchas cartas más, y prácticamente todos los libros, ¿eh? Que hay que estar atentos y bien preparados y firmes siempre en la fe. Muy bien, Padre, muchísimas gracias por esta nueva enseñanza hoy en Curso Bíblico. Nos encontramos con mucho más, pero sigan disfrutando de la programación en Santa Mónica Radio. Muchísimas gracias. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.